Bueno, vamos a hacer... ayer vimos el experimento de Michelson-Morley en el último vídeo que estábamos viendo, y lo que vamos a hacer ahora es un análisis un poquito detallado de este experimento, es decir, qué esperaban Michelson y Morley obtener en este experimento y qué no obtuvieron. Ya vimos, hablamos del desplazamiento de franjas, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de cómo se produce lo de los máximos y los mínimos que veíamos ayer, esas franjas circulares que obteníamos ahí en la pantalla. Fijaos en el dispositivo este que tenemos aquí. Bien, esto sería, digamos, como dos fuentes de ondas, ¿de acuerdo? Es decir, los dos haces que están llegando, digamos, a la pantalla o a la lente para recombinarse, y si os dais cuenta, en determinada situación se puede producir, como veis ahí, un máximo, es decir, los máximos de las dos ondas, en este caso, coinciden, pero eso significaría, por ejemplo, que en el centro tendríamos ese circulito que era un máximo. Ahora bien, en otra posición de la pantalla, como os dais cuenta, al ir girando esto, obtenemos la superposición de máximos con mínimos. Es decir, en esta circunstancia lo que tendríamos sería una interferencia destructiva, ¿de acuerdo? Es decir, esa ausencia de luz que veíamos en algunos casos. Aquí volveríamos a tener un máximo, y si se desplazamos por aquí, pues como veis en esta situación volveríamos a tener un mínimo. Es decir, esa es la razón por la que en unas zonas aparecían máximos brillantes o en otras zonas aparecían, por el contrario, mínimos. Bien, ¿qué es lo que esperaban obtener Michelson y Morley? Pues imaginad la siguiente situación. Si nosotros aquí tenemos un máximo, ellos suponían que al modificar la dirección de los haces con respecto a la traslación terrestre, evidentemente iba a cambiar la velocidad de cada uno de los haces de luz, y por tanto iba a suponer algo parecido a esto, es decir, se iba a producir un retardo de tiempo, ¿de acuerdo?, que haría que donde antes había un máximo, ahora hubiese un mínimo. Es decir, esa es la situación. Ese retardo tendría que existir según ellos. Ese retardo, al modificar la dirección del interferómetro, debería producirse, y por tanto debería haber un cambio, como veis en el patrón de franjas, con respecto al que teníamos en la situación inicial. ¿De acuerdo? Por tanto, deberíamos ver cuál es ese retardo y efectivamente ver si eso existe o no. Ya digo que la idea de Michelson y Morley es que ese retardo existiría. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Bien, imaginemos la situación que teníamos ayer en el interferómetro, ¿de acuerdo? Suponemos que esta es la dirección de la traslación de la Tierra, acordaos, ¿de acuerdo? Y en el experimento de Michelson teníamos un brazo, digamos, al espejo E1 que estaba orientado en la dirección de la traslación de la Tierra, y el otro brazo, por el contrario, era perpendicular a esa traslación. Si suponemos que la relatividad galileana, o si suponíamos que la relatividad galileana se va a cumplir, como ellos pensaban que se cumpliría en el caso de la luz, el haz de ida, digamos, viajaría a una velocidad c menos v, mientras que el haz de vuelta viajaría a una velocidad c más v, donde v sería esa velocidad de, digamos, de traslación respecto de ese éter que estaríamos buscando, ¿de acuerdo? Por el contrario, a medida que esto se desplaza en esta dirección, digamos, al cabo de un cierto tiempo, el espejo se habrá trasladado aquí, el divisor de haz se habrá trasladado aquí, y el espejo superior se habrá trasladado aquí. De modo que entonces el haz, como veis, que viaja perpendicularmente a la Tierra, a la traslación de la Tierra, este haz en realidad haría esta especie de triángulo isósceles que vamos a trabajar ahora, ¿vale? Bien, vamos a suponer que esta longitud del primer brazo la llamamos L1, mientras que la longitud que hay de aquí al espejo la llamamos L2. Entonces, en ese caso, fijaos que el tiempo total que tarda este haz en ir y volver otra vez de nuevo hasta el divisor de haz, ese tiempo total de ida y vuelta, vamos a llamarlo t paralelo a la dirección terrestre. Entonces, ese tiempo paralelo, vamos a simbolizarlo de esta manera, sería, por una parte, la suma del tiempo que tardaría desde aquí hasta el espejo, la posición, y después desde el espejo otra vez hasta el divisor de haz, ¿de acuerdo? Como la longitud desde el divisor de haz hasta el espejo es L1, pues en este caso sería L1 partido de
c menos v más L2, más L1 partido de c más v, que sería el tiempo empleado justo en el trayecto de vuelta. Sí, trayecto de ida, trayecto de vuelta. ¿De acuerdo? Bien, esto podemos sacar o desarrollarlo. Daos cuenta que si ponemos esta suma tendríamos entonces L1 como factor común, ¿de acuerdo? Y la suma de estos dos sería c más v más c menos v. V y v se nos van, nos queda 2 veces c. Y abajo el producto de los denominadores, diferencia de cuadrados, c cuadrado menos v cuadrado. Bien, este tiempo lo podemos reescribir, si os dais cuenta, como 2 veces L1 por c, y abajo podemos sacar factor común c cuadrado, que multiplicaría entonces a 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. ¿De acuerdo? Con lo cual obtendríamos, para ese tiempo paralelo, c y c cuadrado se nos iría, nos quedaría que ese tiempo valdría 2 veces la longitud que hay entre el divisor de haz y el espejo, dividido entre c por 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar con este tiempo, que sería, insisto, el que recorrería la luz desde aquí en ida y vuelta otra vez hasta el divisor de haz. Bien, vamos a analizar ahora el tiempo que tardaría en esa dirección perpendicular a la traslación de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces me vais a permitir que haga aquí os borre este dibujo y nos vamos a quedar simplemente con esta construcción, ¿de acuerdo? Entonces en esta construcción para entendernos tendríamos este triángulo, es decir, por una parte sería un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Donde esta altura es justamente la distancia que había entre el divisor de haz y el espejo 2, que hemos llamado L2, donde esta distancia desde aquí hasta aquí es en el tiempo que vamos a llamar perpendicular, ¿vale? T sub p, en el sentido de que es el tiempo del haz perpendicular a la traslación de la Tierra, pues lo que se habría trasladado, digamos, el divisor de haz en el tiempo que tarda la luz en llegar y volver, en ir y volver desde el espejo hasta el divisor, ¿vale? Evidentemente, si la luz viaja a una velocidad c, porque Michelson y Morley suponían que en esa dirección perpendicular a la traslación de la Tierra no se modificaba la velocidad de la luz, por tanto, esto debería ser, en consecuencia, si todo este tiempo es t sub p, que hemos llamado, evidentemente esta parte sería c sub tp, c por tp medios, ¿de acuerdo? Y este otro cateto que tendríamos aquí, por tanto, porque vamos a construir ahora este triángulo rectángulo, pues sería, como veis, v por tp partido de 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tendríamos entonces que la hipotenusa al cuadrado, que sería c por tp partido de 2 al cuadrado, habría de ser igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, es decir, a v tp partido de 2 al cuadrado más lo que hemos llamado la longitud L2 a su vez al cuadrado. Bien, podemos quitar este 2 al cuadrado de todos los lados que tenemos ahí y en este caso obtendríamos, si os dais cuenta, c cuadrado por tp cuadrado sería igual entonces a v cuadrado por tp cuadrado, eliminando los paréntesis, más voy a poner 2 al cuadrado, por comodidad, por L2 al cuadrado. Es decir, simplemente hemos quitado el 2 al cuadrado de los denominadores, llegaríamos a esta expresión, ¿de acuerdo? Si de aquí
tratamos de despejar el tiempo perpendicular, que es lo que intentamos hacer en este desarrollo, pues entonces tendríamos que el tiempo perpendicular al cuadrado multiplicado por c cuadrado menos v cuadrado sería igual a 2 al cuadrado por l cuadrado. ¿Vale? Bien, de aquí obtenemos... Bien, por tanto nos quedaría TP igual a 2L2 partido de raíz cuadrada de c cuadrado menos v cuadrado. Y en esto lo podemos escribir también, si sacamos factor común c cuadrado aquí, sería 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, lo podríamos escribir como 2L2 partido de c, que saldría fuera de la raíz, y por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Bien, nos vamos a quedar ahora mismo con estos dos tiempos, ¿de acuerdo? Vale, resumiendo las dos ecuaciones de tiempo, las dos expresiones del tiempo, tanto el de ida y vuelta del haz que va paralelo a la traslación de la Tierra, como el de ida y vuelta del haz que va perpendicular, en este caso t sub p lo hemos denominado, a la traslación de la Tierra, tendrían esta expresión. Y por tanto la diferencia entre esos dos tiempos, que nos daría lugar a ese diagrama, a esta interferencia que estábamos viendo antes, ya sea constructiva o ya sea destructiva, vendría dado pues por esta expresión de aquí, simplemente restando esta expresión de arriba menos esta expresión que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien, imaginemos entonces la situación que planteaban Michelson y Morley, es que este tiempo tendría que ser diferente al modificar, al rotar el interferómetro, por ejemplo, 90 grados. Es decir, al hacer que la situación donde antes L1 era la longitud que estaba en la dirección de traslación de la Tierra, si lo rotamos 90 grados, ahora es L2 la dirección que estaría justamente en la traslación de la Tierra, mientras que L1 sería la dirección perpendicular, en ese caso a la traslación de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, si rotamos 90 grados, realmente el resultado que vamos a obtener, o que deberíamos obtener, perdón, más bien, sería el equivalente aquí, pero donde ahora en lugar de L1 sería L2 y aquí en lugar de L2 sería L1. Es decir, que tendríamos que, vamos a denominarlos T paralelo prima, en este caso ahora el haz paralelo, insisto, sería el que hemos denominado antes L2, pero el desarrollo al que llegaríamos sería exactamente el mismo, por tanto, llegaríamos a esta expresión, mientras que el tiempo en la dirección perpendicular, que ahora correspondería a la longitud L1, pues ahora vendría dado por esta expresión. C por la raíz cuadrada, no es necesario aquí el paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo. Por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Con lo cual, ahora si nosotros hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, es decir, calcular la diferencia entre estos dos tiempos t paralelo y t perpendicular en la situación de rotación de 90 grados, pues obtendríamos equivalentemente lo mismo, pero cambiando L1 por L2. ¿Sí? Tendríamos, por tanto, 2L2 partido de c, 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, menos 2L1 partido de c por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Bien, es decir, esta sería la situación una vez que hemos rotado el interferómetro 90 grados con respecto a la situación original. ¿De acuerdo? En consecuencia, digamos, el desfase que introduciríamos, o el delta t total, cuando hemos rotado, digamos, ese interferómetro, lo obtendríamos sumando estas dos expresiones. Es decir, si sumamos esta expresión más la de abajo, obtendríamos, digamos, un desfase temporal, en este caso, que sería, si os dais cuenta, 2L1 más 2L2, o sea, sacamos factor común 2, que multiplicaría a L1 más L2, en los dos casos por C, ¿de acuerdo? Que multiplicaría a 1 partido de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, es decir, esto sería
digamos, la suma de estos dos primeros términos, y ahora al sumar este más este, ¿de acuerdo? Menos, se nos convierte, lo podríamos poner como 2L1 más L2, pero todo ello multiplicado por menos, en este caso, 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Es decir, esta expresión que tenemos aquí es lo que Michelson y Morley en su experimento esperaban obtener. ¿Qué significa? Daos cuenta que, obviamente, los dos lados, las longitudes de los lados pueden ser las que sean, pero este corchete que tenemos aquí, evidentemente es distinto de 0 siempre. Por tanto, este delta t es distinto de 0. Según Michelson y Morley, tenía que ser necesariamente distinto de 0. Es decir, que por tanto, al rotar el interferómetro, tenía que aparecer un desfase temporal. Y en consecuencia, ese desfase temporal significaría que si antes teníamos máximo con máximo en la situación sin rotar, cuando hubiésemos rotado, evidentemente se iba a producir un desfase temporal y por tanto tendríamos otra situación distinta, donde los máximos se habrían desplazado o incluso se podrían haber anulado según cuál fuese ese delta t. ¿De acuerdo? Entonces podríamos pasar de tener una situación de máximo a un mínimo. En cualquier caso, si hay un delta t, tenía que haber un desplazamiento de las franjas del interferómetro. Y esto era lo que Michelson y Morley evidentemente esperaban obtener. ¿Qué ocurrió? Lo que veíamos ayer. Es decir, ayer comentábamos que no hubo absolutamente ningún tipo de desplazamiento de franjas. ¿Qué quiere decir? Para que no haya desplazamiento de franjas, puedo borrar por aquí arriba ahora mismo. Sin desplazamiento de franjas, significaba lisa y llanamente que ese delta t tenía que valer 0 y no distinto de 0 como nos sale en esta ocasión, ¿de acuerdo? Por tanto, si no hay desplazamiento de franjas, simplemente es que no hay ese desfase temporal, es decir, ese desfase temporal debería ser absolutamente 0. Llegados a esta tesitura, esa fue la desazón de Michelson y Morley con sus resultados, porque no encajaba el resultado experimental con lo que ellos esperaban obtener. La conclusión a la que llegaron ellos es que o bien esa velocidad de traslación con respecto al éter de la Tierra era nula, o aducían, en cualquier caso, era tan pequeña que ni siquiera con la precisión del interferómetro de Michelson, y fijaos que en el caso del interferómetro de Michelson que ellos usaban no era obviamente el que vimos ayer, sino que era un interferómetro donde había múltiples reflexiones, ¿de acuerdo?, entre varios espejos, con lo cual multiplicaban muchísimo la precisión. Es decir, llegar a este resultado de delta t0 significaba esencialmente que esa velocidad o bien era 0 o no se podía medir, o con ese experimento tan crítico. ¿De acuerdo? En esta tesitura, pues Michelson y Morley ya no supieron dar una solución a este asunto, y para ellos esto pues, les causó mucha desazón. Sin embargo, hubo dos personajes que dieron una solución imaginativa, pero que en realidad no se trataba más que de una hipótesis ad hoc. Y lo que nos vinieron a decir estos dos señores, Lorentz y Fitzgerald, era lo siguiente. Fijaos, ¿cómo podríamos conseguir que esto diese 0? Es decir, si nos planteamos aquí que esto tiene que ser 0, podríamos plantearnos lo siguiente. Bueno, fue lo que ellos se plantearon. Ellos dijeron, pudiera ser que la longitud de los haces que viajan en la dirección de la traslación de la Tierra se viera contraída en un factor perdón, pero se me ha caído la tiza. Bien, que la longitud de los haces se viese contraída, por ejemplo, en un factor 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Bien, ¿por qué? Porque si yo considero que los haces que viajan en la dirección de traslación de la Tierra están contraídos en ese factor, daos cuenta que eso supone que la longitud L1
en este caso el tiempo paralelo, aparecería multiplicada por ese factor 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, ¿de acuerdo? Y en este caso, la longitud L2, cuando hemos rotado 90 grados, aparecería también contraída en ese factor 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Bien, si suponemos efectivamente que esa contracción tiene lugar, llegaríamos a esta situación en la que al final aquí, en lugar de tener un 1, tendríamos justamente en esa suma multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, esto quedaría exactamente igual, pero claro, daos cuenta que este cociente, esto sería como 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado elevado a un medio entre 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado elevado a 1. Obviamente entonces esto nos quedaría que ese delta t ahora quedaría expresado de esta otra manera. Como esto sería un medio menos 1, nos quedaría menos un medio, es decir, la raíz pasaría abajo, nos quedaría por tanto 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, menos a su vez 1 partido de la raíz cuadrado de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Dicho de otro modo, nos queda que el corchete es 0 y por tanto, asumiendo esa hipótesis, podríamos explicar perfectamente por qué no hay desplazamiento de franjas. Es decir, Lorentz y Fitzgerald sugieren que las longitudes en la dirección en la que se traslada la Tierra, es decir, el movimiento a través del éter, esas longitudes quedan contraídas todas ellas en este factor. Y si se contraen este factor, efectivamente vemos que no habría ese desfase temporal que produciría el desplazamiento de las franjas. Esta era una explicación, pero fijaos que la hipótesis es como una hipótesis un poquito ad hoc. ¿Qué viene a significar esa hipótesis? Por algo tan simple como si yo cojo esta varilla y mido su longitud, por decirlo de alguna manera, yo sé que la Tierra está rotando, el este está allí, ahora mismo, en esta habitación, el este está por allí, el oeste está por allí, ¿no? Por tanto, la Tierra se traslada en esta dirección, a través de ese hipotético éter. Bien, pues esta longitud de esta varilla, medida en esta dirección, perpendicular a esa traslación, tendría un valor, y sin embargo, si yo coloco esta varilla, lo que me están diciendo en la proposición de Lorentz y Fitzgerald es que esta varilla ahora mide menos. Es decir, mediría menos, mediría lo que es la longitud propia de la varilla en esta posición, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Estaréis pensando que esto es como muy insólito, ¿no? Y efectivamente es como bastante insólito, es decir, pensar en esa contracción de la longitud, pero cuidado, que igual no es tan insólito. Lo que sí es verdad es que cuando Lorentz y Fitzgerald hacen este tipo de propuesta, no cuestionan en absoluto el marco espaciotemporal de la relatividad galileana. Es decir, es simplemente una hipótesis, como veis es una hipótesis ad hoc, que llamaríamos o traída un poquito por los pelos. ¿Por qué? Porque la hipótesis está planteada simplemente para hacer que esto sea cero, ¿vale? Y por tanto poder explicar que si eso es cero ya no hay ese desfase que produciría el desplazamiento de las franjas. Pero no deja de ser una hipótesis ad hoc. Ahora bien, ellos dieron, digamos, un basamento teórico a una propuesta de basamento teórico a esa sorprendente proposición de la contracción de longitud, ¿no? Ellos decían que si esta varilla, básicamente su tamaño, está mediado por las interacciones que hay en los átomos que la componen, y esas interacciones son todas ellas de tipo electromagnético, bien pudiera ser que las interacciones electromagnéticas se viesen afectadas según que estén medidas en la dirección perpendicular a la traslación terrestre, o quizás esas interacciones electromagnéticas fuesen de otro valor cuando el cuerpo se desplaza, digamos, en la dirección a través de ese éter luminífero, ¿no? No dejaba de ser una proposición, pero evidentemente es una proposición, como decimos, ad hoc, es decir, algo traído por los pelos, algo que matemáticamente resuelve que ese delta t sea cero y por tanto no haya desplazamiento en las franjas, pero vamos a ver después que quizás esto de la contracción de longitud no andaba muy desencaminado.